Hola a todos. El presente video aborda la conjetura de Goldbach enunciada en 1742 en un contexto histórico y matemático de la teoría de números, donde se formula la conjetura en una carta a Euler en la cual Christian Goldbach sostiene que todo número par mayor que 2 puede expresarse como la suma de dos números primos. Existen múltiples intentos de prueba en la historia, pero la mayoría son heurísticos, es decir, verificada empíricamente hasta números muy grandes, pero aún no existe una demostración formal que la convierta en teorema, calificando esta conjetura como uno de los problemas más difíciles de la teoría de números. En esta exposición, basada en su correspondiente artículo de base, aquí su código QR, donde se ofrece un método práctico de experimentación acercando a los interesados en matemáticas a comprobar casos particulares y explorar la estructura de los números primos, fundamentalmente mediante el uso del método de Miller-Rabin, optimizado para su ejecución en entornos web. Hasta hoy existen muchísimas publicaciones y disponibles tanto en revistas especializadas como en Internet. No obstante, según mi entender, son demostraciones de carácter heurístico o aproximaciones de grandes matemáticos como Iván Vinogradov, Chen Jin-kun y otros. Dado que formalmente en matemática, para que la conjetura se transforme en un teorema, se debe englobar el conjunto infinito de todos los números pares mayores que 2 en forma genérica. Cuando se plantea la conjetura de Goldbach a un estudiante o programador sin formación avanzada en matemáticas y se le pide desarrollar un algoritmo que la resuelva, dado un número par, por ejemplo en JavaScript, su respuesta inicial suele ser intuitiva, tal como ilustra el siguiente diagrama de flujo. Parece un problema matemático tan simple de entender que cualquier estudiante puede comprenderlo en segundos, puesto que existen pistas relevantes, por ejemplo que todo número primo mayor que 2 es impar, la suma de dos números impares es siempre par. La idea inmediata de la persona para abordar este desafío consiste en ingresar un número entero par mayor o igual que 4, dividirlo en dos sumando enteros, y1 y y2, y verificar si ambos son números primos. Si no lo son, se decrementa el primer sumando en una unidad y al mismo tiempo se incrementa el otro en una unidad, manteniendo constante la suma igual al valor ingresado, para enseguida volver a comprobar la proposición. En otras palabras, el algoritmo prueba recursivamente distintas combinaciones hasta encontrar una dupla de números primos que satisfaga la condición. Una vez hallada la dupla, el proceso sale del bucle y publica el par de primos correspondiente. El enfoque conceptual es correcto, sin embargo, desde el punto de vista computacional resulta ineficiente, especialmente en la función is' que señalo aquí. Cuando se trabaja con números grandes, esta función se convierte en un cuello de botellas, desgastador de tiempo y memoria, dado que se tiene que ejecutar miles y millones de veces. Es precisamente en esa función donde entra en juego el método de Miller-Rabin, el cual permite mejorar significativamente el algoritmo básico inicial desarrollado intuitivamente por el programador. Que esas propuestas nos sirven para descomponer números grandes. Aunque nadie ha demostrado formalmente la conjetura desde el año 1742, sí puede verificarse computacionalmente para valores gigantescos. Aquí un simulador basado en esta versión matemática significativamente más eficiente, escalable y modular. Esta nueva implementación permite trabajar con números de gran tamaño mediante el uso optimizado para su ejecución en entornos web. En efecto, se ofrece un proceso más eficaz dado que el método Miller-Rabin aplica el concepto de la criba de Eratóstenes mediante un arreglo vectorial
que almacena secuencialmente los valores de verdad, primo o no primo, de todos los números hasta un límite superior determinado. Para comprender el mejoramiento introducido mediante el método Miller-Rabin, basta recordar primero una idea fundamental. Un número primo es aquel que posee exactamente dos divisores, el uno y el mismo. En cambio, un número compuesto admite divisores adicionales. Precisamente por ello, las pruebas modernas de primabilidad permiten determinar de forma extremadamente eficiente si un número grande puede considerarse primo. Sin embargo, este algoritmo no solo busca dos números primos al azar. El procedimiento explora simétricamente el entorno del centro del número par, siguiendo una estrategia heurística como la representada en este diagrama de flujo, mejorado mediante la función Goldbach optimizado. De este modo, la búsqueda, las descomposiciones de Goldbach adquiere una estructura matemática mucho más eficiente y escalable. Para finalizar esta breve exposición, que en realidad es apenas un resumen de resúmenes, considerando que existen innumerables investigaciones desarrolladas durante casi 3 siglos, solo queda remarcar que la literatura sobre la conjetura de Goldbach es inmensa. Existen múltiples enfoques modernos, especialmente dentro de la teoría analítica de números, donde destacan métodos probabilísticos de técnicas computacionales avanzadas y resultados parciales de enorme profundidad matemática. Gracias y hasta la próxima.